Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Un placer nuevamente saludarlos. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24 y de este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia hoy es la crucial determinación que tomó el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral de Colombia, uno de sus entes electorales precisamente, que tiene esa competencia para evaluar todo lo que tiene que ver con esa organización electoral y el cumplimiento de las normas electorales. Esto en Colombia. La sala plena del organismo decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de 2022 del hoy mandatario Gustavo Petro, es decir, en su condición de candidato. El proceso que involucra además, al jefe de Estado, también al gerente, a la tesorera, a 2 auditores de la campaña de la coalición Pacto Histórico, tiene un fundamento que es muy importante y es la presunta violación de los topes financieros en primera y segunda vuelta electoral. En 5.300 millones de pesos es la cifra que con la conversión equivaldría hoy a más o menos $1.200.000. Los topes electorales, ustedes muy bien lo saben, es el límite que tiene una campaña para gastar precisamente para la promoción de esa misma campaña electoral. Son los límites y esos límites los tienen que cumplir. El presidente Gustavo Petro se defiende atacando la potestad del Consejo Nacional Electoral. Aseguró que con la decisión, atención, él dice esto, se ha roto el fuero presidencial y se ha dado el primer paso de lo que él asegura, no es nuevo, lo ha dicho muchas veces y reiteradas veces, cuando hay decisiones que le afectan, se trata de un golpe de Estado en su contra. No es la primera vez que lo ha dicho el mandatario. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. Antes de esta locución, Petro ya había lanzado fuertes señalamientos en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, a quienes acusó de politiqueros. El mandatario llamó a la movilización social en defensa de su mandato. O rige la Constitución o rige. O aquí hay una democracia o hay una democracia. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Así es como lo presenta Petro. Petro lo presenta al presidente de Colombia como un ataque al fuero constitucional de la presidencia. Pero es que una cosa es lo que él dice y otra cosa son los hechos. Los hechos que son esos discriminados de las cifras que soportan precisamente la apertura de esta investigación, porque es la apertura de la investigación lo que ha decidido el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero que ustedes vean los que corresponden a la primera vuelta electoral, que según ese Consejo Nacional Electoral, esta importantísima autoridad electoral de Colombia, cómo se habrían violado los límites de gastos de la campaña en 3.709 millones de pesos. Si lo pasamos a dólares, esto correspondería más o menos a $876.000. Seguimos en pesos colombianos. El aporte de FECODE, el sindicato de los maestros, un sindicato muy poderoso en Colombia de los maestros estatales, son 500 millones de pesos. El préstamo del Polo Democrático,
esta organización política que respalda al presidente Gustavo Petro y que lo respaldó en la campaña, otros 500 millones de pesos, pago a testigos electorales, 931 millones de pesos, gastos en propaganda electoral, 356 millones de pesos, pagos al Senado 2022 de la coalición del Pacto Histórico, la coalición del candidato, en ese entonces 202 millones de pesos, ingresos y gastos de servicio de transporte aéreo, 1.250 millones de pesos y aportes realizados por otro sindicato, el de los petroleros, el sindicato de la USO. Estamos hablando de 121 millones y medio de pesos. Esto en cuanto a la primera vuelta. En cuanto a la segunda vuelta, en la campaña, el Consejo Nacional Electoral formuló cargos por presunta vulneración al límite de gastos por la suma total de 1.646 millones de pesos. Vamos a ver, esta suma corresponde a la omisión del reporte de gastos por concepto del pago del evento realizado el 19 de junio de 2022 en Movistar Arena por valor de 100 millones de pesos, el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 177 millones, el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de 963 casi millones de pesos, el reporte de ingresos y gastos por concepto de pago realizados por el movimiento político Colombia Humana por la suma de 530 millones y medio de pesos, el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera USO, otra vez este sindicato, de 380 millones de pesos. Bueno, ese es el punto clave de la noticia, explicar que el Consejo Nacional Electoral en Colombia, el Consejo Nacional Electoral, es un organismo autónomo, independiente, que hace parte de la organización electoral, junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el encargado de organizar las elecciones, y su misión, la del Consejo Nacional Electoral, es diseñar, implementar los mecanismos de vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral. Un muy importante organismo. Aclarar que el CNE no tiene competencia para quitarle el fuero al presidente o para apartarlo o suspenderlo del cargo. Todos los conocedores así lo han resaltado desde las primeras horas cuando se conoció esta decisión del Consejo Nacional Electoral, que, como decimos, Consejo Nacional Electoral lo que ha hecho es darle apertura a una investigación basada en una ponencia positiva de unos magistrados de ese mismo Consejo Nacional Electoral que han presentado una serie de pruebas. Esto es de carácter además administrativo y por lo tanto no emite sanciones penales ni sanciones que tengan que ver con decisiones sobre precisamente el cargo más importante de Colombia, cargo de presidente, que es un cargo que viene por votación popular. Eso es fundamental. Nosotros estamos hoy con el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, a quien le doy la bienvenida, magistrado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de aportar algo, a tener un poco más de claridad sobre una gran cantidad de escenarios mediáticos que se han presentado alrededor de nuestra decisión. Claro, porque esta es una decisión de una investigación sobre los topes de la campaña, que, como lo repetimos, esto es administrativo, no tiene nada que ver ni con lo penal ni con lo disciplinario, es netamente administrativo, pero la respuesta política ha sido una respuesta que quiero preguntarle cómo la califica usted, esa respuesta del presidente cuando los acusa a los magistrados del Consejo Nacional Electoral de agredir el fuero presidencial en Colombia. Nosotros tenemos que tratar de sentirnos insensibles, casi sin sentimientos, para no poder operar jurídicamente hablando bajo la presión, bajo el dolor, bajo el agravio, bajo la ofensa, bajo la amenaza, sino única y exclusivamente en función de lo que dispone la ley y lo que disponen las pruebas. Con base en lo que dispone la ley, tú lo has dicho, yo lo ratifico, el Consejo Nacional Electoral tiene la total competencia para investigar las campañas presidenciales. Así se ha hecho en el pasado, así se ha hecho inclusive en el pasado relacionado con el doctor Gustavo Petro. En el año 2018 él fue objeto de una investigación casi parecida a la que hoy ocupa. Y así lo hicimos en esta oportunidad, después de haber adelantado una indagación previa por meses, en el cual se construyó un expediente de 9.000
folios. Es decir, no es un expediente pequeño, lleno de facturas, contratos, informes de la DIAN, de las mismas empresas que prestaron los servicios, de una gran cantidad de organismos que dieron un punto de vista sobre cada uno de los gastos que están allí, pero algo supremamente importante que a veces se pierde de vista y que tú lo mencionaste en ese cuadro magnífico que presentaste. La mayoría de esos gastos ni siquiera lo descubrieron los magistrados ponentes, el doctor Benjamín Ortiz, el doctor Álvaro Hernán Prada. Esos gastos que están ahí los reportó la misma campaña. Es decir, la campaña dijo que había ocurrido toda esta serie de gastos para unos conceptos y para otros. El Consejo Nacional Electoral lo que ha dicho es, usted reportó esos gastos, pero cuando nosotros revisamos esos gastos, sencillamente la suma que nosotros tomamos nos da diferente a la suya. Y en consecuencia, aquí hay una presunta desviación o exceso de topes electorales. Es decir, para entender, magistrado Lorduy, es decir, ellos entregaron la información, incluso hasta podemos decir que las mismas pruebas, pero no coincidía, o sea, los montos no cuadraron, no coincidieron, no correspondían exactamente, y es donde ustedes ven el desfase de los más de 5.000 millones de pesos. En resumen, se puede decir así, cada una de las campañas está obligada a presentar un informe de gastos en los que incurrió la campaña al Consejo Nacional Electoral, que es la materia prima con la que posteriormente las mismas campañas electorales piden reposición de votos. Es decir, si no presentas cuentas, no puedes pedir reposición de votos. Y al pedir reposición de votos significa que algunos de esos gastos te los han reconocido. Muchos de los gastos que tú presentaste en ese cuadro no solamente fueron reportados, sino que además de reportarse, con base en ella, se expidieron una reposición de votos, que son dineros públicos. Y eso es lo que hicieron los magistrados ponentes. Sí. Hicieron el estudio, buscaron las facturas, buscaron los contratos, y hasta ahora hay unos cargos presuntos, porque aquí no hay ningún nivel de certeza, sino hasta cuando termine la investigación. Con base en lo que se encontró, se formularon cargos. ¿Y por qué se tienen que formular cargos? Porque el Consejo Nacional Electoral no puede decidir absolutamente nada, sino que previamente tiene que formular cargos en cumplimiento del debido proceso. Eso significa nada más y nada menos que hay que trasladarle absolutamente todo a las partes para que se defiendan, para que presenten pruebas, para que digan que lo que está en el expediente no lo es, para que digan que el contrato no es ese, sino es otro. Y obviamente a partir de ello se encuentra una verdad. Y entonces, si eso es así, tan claro, tan sencillo, digamos, tan dentro de la norma democrática en Colombia, bajo la ley y la Constitución, como lo han dicho también los constitucionalistas, ¿por qué esta reacción del presidente Gustavo Petro? ¿Por qué él siente que el fuero presidencial es atacado? ¿Por qué cree que es la mayor afrenta de la democracia en Colombia y llama a una movilización popular? ¿Qué no está interpretando bien el presidente en su concepto, presidente del Consejo Nacional Electoral? No sé qué puede estar pensando el presidente de la República. Lo que obviamente refleja todas y cada una de las manifestaciones que ha dado es que no está contento con esa decisión. Y esa decisión obviamente tiene que ser controvertible. Pero no es controvertible con declaraciones, no es controvertible con alocuciones, no es controvertible con la movilización social. Son controvertibles a través de sus abogados, muy buenos por cierto, que vienen operando al interior del expediente y que seguramente van a operar con mucho más énfasis después que se notifiquen de esta formulación de cargos. Respetamos, nosotros más que nadie, la institución de la presidencia. Inclusive respetamos al presidente Petro. Nada ajeno a nuestro pensamiento que las decisiones y mucho menos los análisis estén inspirados en una retaliación política o en una motivación distinta de cumplir con la ley, que es lo que nosotros tenemos que hacer. El presidente Petro los califica de politiqueros corruptos. Dice 5 magistrados. Al final todos sabemos que fueron 7. Los magistrados, incluidos 2 del Partido Verde, que hacen parte de la coalición del gobierno.
Es decir, fueron 7 votos, no solamente él que ve cinco politiqueros corruptos. ¿Qué respuesta tiene usted frente a esa acusación del presidente? Nosotros hemos sido señalados, por decir palabras decentes, de magistrados politiqueros corruptos, también nos han dicho magistrados vagabundos, también nos han dicho magistrados fósiles, y obviamente eso es lo que se ha mencionado de manera pública. De manera privada dicen otras cosas. Yo le puedo asegurar que todos y cada uno de esos magistrados, allí falta un magistrado que tiene derecho a voz y no tiene derecho a voto, que es el magistrado del Partido Comunes, que es el magistrado Pablo Cruz. Todos esos magistrados, cuando se sientan en la silla de la sala plena, no pueden actuar desde el punto de vista político. El hecho que los haya elegido el Congreso no les da patente de corso para llegar a violar la ley sobre pretexto de defender una organización política o una ideología determinada. Pues el presidente Gustavo Petro arremetió contra 3 de ustedes. Contra usted, el presidente del Consejo Nacional Electoral, afirmó en una emisora local que usted había estado implicado en el asesinato de una novia que había sido acusado en su momento, hace más de 40 años. 50. 50 años. Lo acusó de eso, magistrado. ¿Qué le dice al presidente frente a esa acusación? Yo creo que yo espero que el presidente se informe mejor. Hasta ahí. Se informe mejor. Es decir, nuestro papel no puede confundirse con una defensa personal de señalamientos. Nosotros hemos tomado una decisión de abrir unos cargos, de formular unos cargos y abrir una investigación. No podemos concentrarnos en absolutamente más nada. Cualquier elemento es una distracción. Las autoridades competentes deberían escuchar las voces del presidente y de cualquier otra persona y actuar en lo de su competencia. En lo que corresponde a lo que nosotros hacemos, eso es lo que nos preocupa, que todo se cumpla de acuerdo con la ley, pero a que además se aplique el debido proceso. Una cosa importante, presunción de inocencia. Hasta este momento nadie ha sido sancionado, nadie ha sido condenado, todos tienen derecho a la defensa, todos tienen derecho a aportar las pruebas y solo después se tomará una decisión. A la magistrada Marisa Martínez la acusó de haber tenido y no sabía si todavía tenía novio paramilitar. Al magistrado Álvaro Hernán Prada lo acusó de estar investigado, que es cierto, hay una investigación en la Corte Suprema de Justicia en su contra por presunto caso de montaje de testigos en ese eterno caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, Gustavo Petro está llevando esto a un debate personal, político, pero en lo personal. Eso es lo que decía el mandatario en la emisora local. Por eso personajes tan nefastos. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta, y estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular. ¿Qué decisiones han tomado? Sin ser jueces, iniciar cargos, es decir, acusar al presidente de la República, no a la campaña, que también, pero en sus funciones ellos sí podían investigar la campaña hasta 30 días después de terminada la campaña. Estamos a 2 años después. Y ahí incumplieron completamente sus facultades. Presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, además usted el vocero por su condición de presidente del Consejo Nacional Electoral. Frente a esta arremetida, obviamente es una arremetida en contra de magistrados puntualmente, es una arremetida personal. No, yo creo, y por eso no te respondí, Claudia, porque
Los señalamientos personales, te dije de manera inicial, no nos pueden distraer del objetivo, pero fundamentalmente esos señalamientos también nos apartan de los argumentos y los argumentos es lo que hay que debatir. Los argumentos son fundamentales y hay un argumento que es un punto clave de esta noticia y es que en agosto pasado la Sala de Consulta y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia determinó que el Consejo Nacional Electoral sí tenía la competencia competente para continuar las investigaciones administrativas sobre esa probable violación a las reglas de financiación de la última campaña presidencial. Igualmente estableció que es competencia del Congreso de la República, todos lo saben, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar un eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado solamente en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieran lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza, es decir, que fuera hallado culpable de esto y ya será una decisión, pero al interior de ese cuerpo concreto del Congreso de Colombia. Así lo señala la decisión de la Sala que resuelve el conflicto positivo de competencias que se suscitó entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por hechos relacionados con un probable abuso frente a los límites legales de gastos y aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro. Hablemos ahora de ese argumento que entrega el presidente, y es que dice el Consejo Nacional Electoral no tiene la potestad de investigar al presidente de la República. La campaña sí, pero no al presidente de la República. La Constitución Nacional, la Ley 996 del año 2005, la reiterada jurisprudencia, la más reciente, la del 6 de agosto del año 2024, que se acaba de citar, señalan de manera muy clara que el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para investigar todos los asuntos relacionados con una campaña electoral, incluyendo la campaña presidencial. Y la ley y la jurisprudencia señalan que los responsables de esa campaña presidencial es el candidato, el gerente, el tesorero y los auditores. Luego, si hay una formulación de cargos, esa formulación de cargos es precisamente frente a los responsables de la campaña y no es posible que señale esos cargos a alguien diferente. Y eso es lo que hemos cumplido. Pero entonces ahora, ¿ustedes están investigando al candidato o al presidente? El candidato que hoy es presidente. El candidato que hoy es presidente con los límites que tú acabas de mencionar de manera acertada, desde el punto de vista administrativo. Porque desde el punto de vista penal, desde el punto de vista disciplinario, eso es competencia de otras autoridades. Frente al tema del presidente, he escuchado voces de expertos, de abogados, de penalistas y de opinadores diciendo que hubo un error por parte del Consejo Nacional Electoral, precisamente poner el nombre de Gustavo Petro como responsable en esta apertura de investigación, y que eso da pie para que el presidente, que ya lo ha demostrado en muchas otras ocasiones, cuando toman estas decisiones institucionales que no le gustan, se martirice, y que es mejor evitar esa posibilidad, que él permanentemente se martirice. ¿Qué opina usted sobre esas apreciaciones? La ley señala claramente que los responsables de una campaña presidencial son los candidatos, tesoreros, auditores y el gerente. Y ellos tienen unos nombres. Y la ley, para efectos de formular cargo, exige que desde el punto de vista singular se diga quiénes son. Eso es lo que hemos hecho. Semánticamente no podemos acomodar palabras dentro de la formulación de cargo simplemente para evitar interpretaciones. Hacemos lo que dice la ley. La ley dice, los responsables de una campaña presidencial son el candidato, reitero, el gerente, el tesorero y los auditores. Por poner un ejemplo, ¿cómo se llama el gerente? El gerente se llama Ricardo Roa y hay que colocarlo porque los cargos se formulan a una persona natural previamente identificable.
Pues precisamente lo que dice el exgerente de la campaña de Petro Presidente 2022, Ricardo Roa Barragán. Actualmente, recordemos, es el presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol. Respondió ante preguntas, obviamente, de los periodistas, que hoy pues obviamente lo requirieron, que por recomendación de sus abogados él no iba a referirse al proceso que abrió el Consejo Nacional Electoral. Dijo además que sobre la mesa no está la opción de apartarse del cargo y la Junta lo ratificó en el cargo. ¿Usted se va a mantener del cargo? Yo dije que no voy a dar declaraciones ante estos temas por recomendaciones de los abogados. Vamos a hacer un balance del tema de gas aquí en Palacio y a eso es que... ¿Pero qué opina de la decisión del Consejo que pasó ayer? Entiéndanme, por favor, no voy a referirme a nada que tenga que ver con el proceso declarado ayer ante el CNE. Bueno, Ricardo Roa está en apertura de investigación. O sea, todavía nadie está diciendo que sea culpable o no sea culpable de un hecho. Todos los hechos que están en la ponencia, que inspiran o sustentan los cargos, son presuntos. Solo determinará la investigación cuáles de ellos son ciertos o no son ciertos. El doctor Roa, como el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, en estos momentos son inocentes de una posible violación de topes electorales o de una financiación prohibida. Desde el punto de vista administrativo, lo determinará el Consejo Nacional Electoral una vez cumplidas las etapas en cumplimiento del debido proceso. Desde el punto de vista penal, si hubiere lugar a ello, será de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Vamos a ver cómo votaron esos 9 magistrados que ustedes veían aquí en la pantalla. Fueron 7 los que dieron su voto positivo para abrir investigación y formular cargos al presidente Petro en su condición de candidato. Ellos son, aquí los ven, el presidente del Consejo Nacional Electoral con quien estamos hablando, César Lorduy, presidente de este organismo y por tanto su vocero. Está Alfonso Campo Altus Vaquero, Maritza Martínez, Cristian Quirós y los magistrados ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Ahí los ven ustedes. Las 2 restantes magistradas que ustedes ven abajo salvaron su voto. Ellas son Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez. Ambas han sido militantes de la coalición del Pacto Histórico y ellas tuvieron una de sus razones para salvar el voto. Mi salvamento de voto, primero que todo, es porque desde un principio he sostenido que nosotros como Consejo Nacional Electoral no somos la autoridad competente para investigar al señor presidente y considero que que la resolución está dirigida a investigar al señor presidente. Y hay otros elementos también por los que salvé y es asuntos jurídicos que están en manos en este momento de los ponentes que tienen que ver con temas como cómo se recauda la prueba, cómo se incorpora el expediente, cómo se traslada las partes del proceso. Alba Lucía Velázquez, militante del grupo político del presidente Petro, ella de todas maneras dice que esto fue un debate jurídico, de ninguna manera lo califica de político, aunque dice que primero no cree en la competencia y segundo que ella sí percibe que esto está enfocado a la figura del presidente. No, es una percepción, me gusta la intervención de la doctora Alba porque mencionó al principio que había sido un debate jurídico. Ella, entre otras cosas, tuvo la intervención más larga, duró 1 hora 40 minutos la intervención de la doctora Alba. Explicando su salvamento de votos. Explicando su salvamento de votos. Y en promedio general la mayoría se tomó 40, 45 minutos para explicar las razones del por qué sí, por qué no. Y eso es algo importante que lo sepa la ciudadanía. Los magistrados tienen que motivar su voto. Todo queda grabado, pero adicionalmente, como ese expediente estuvo en rotación, todos los magistrados debieron rendir un informe sobre la rotación del expediente. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de intervenir, más de 5 horas de debate y al final se tomó la decisión y no fue una decisión de carácter político, porque observarás que dentro de los 7 magistrados que tomaron la decisión, todas las vertientes políticas están ahí representadas. ¿Se sienten agredidos ustedes, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por la figura de la presidencia? Nos sentimos temerosos, nos sentimos preocupados, en algunos momentos angustiados. Las redes, los mensajes por correo, por todas las vías,
nos llenan de preocupación. Algún magistrado, en especial el magistrado Álvaro Hernán Prada, tuvo que sacar a su familia fuera del país. Aún así se mantiene en el ejercicio que lo invistió para eso el Congreso de la República, y esperemos que en el transcurso de los días y en la medida en que haya claridad se encuentre que fue una decisión tomada en derecho que obviamente puede ser corregida, revisada o anulada por una autoridad distinta al Consejo Nacional Electoral, en este caso, tarde o temprano, el Consejo de Estado. Pues le quiero agradecer mucho, magistrado César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ustedes han tomado una decisión que es abrir investigación por una presunta acción que es la de no cumplir los topes electorales de la Ley de Financiación de Campañas Electorales en Colombia. Según la información previa que pudieron recolectar, son más de 5.000 millones de pesos en los que se habrían excedido en gastos en la campaña de Petro Presidente. Y pues de aquí toda esta reacción absolutamente gigantesca y en su estilo del presidente Gustavo Petro, calificándolo de un intento de golpe de Estado. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Un placer haber compartido las opiniones que lograste extraerme, dada mi presencia en este lugar, pero lo más importante y lo que me motivó es lograr que la ciudadanía tenga la mayor claridad. Uno, que el Consejo Nacional Electoral respeta la ley y ha actuado en cumplimiento de la misma. Muy importante esas aclaraciones, porque hoy mucha gente seguramente, y sobre todo los seguidores de Gustavo Petro, pueden estar viendo que podría haber una intención, precisamente como lo ha presentado el presidente, y todas esas aclaraciones son fundamentales. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Consejo Nacional Electoral, el organismo que tiene la competencia, según el Consejo de Estado, de investigar las campañas, y en este caso concreto la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, acaba de abrir una investigación por presunta violación de los límites financieros en primera y segunda vuelta. Es decir, en Colombia hay unos topes, de ahí no se pueden pasar las campañas, no pueden gastar más dinero en las campañas. La investigación se abre después de unas ponencias positivas de magistrados del Consejo Nacional Electoral que encontraron en los documentos contables, en las facturas, en toda la investigación, que 5.300 millones de pesos no coincidían con lo reportado. Estamos hablando de $1.200.000. La respuesta del mandatario colombiano ha sido de una manera muy desmedida, diciendo que esto se trata de un golpe de Estado y que atenta contra el fuero presidencial. Esto es una investigación administrativa. En caso de que la investigación concluya que efectivamente hubo una violación de la Ley de Financiación de Campañas, sería la condena una multa, la sanción, porque ni siquiera es una condena, sería una multa. Ni siquiera se trata de un proceso ni disciplinario ni penal. Juan Fernando Espinal es segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Bienvenido, representante. Gracias por estar con nosotros. Claudia, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar con ustedes dialogando sobre este tema que ha llamado la atención de toda la opinión pública de Colombia. Presidente Gustavo Petro reacciona diciendo que aquí hay un golpe de Estado, que los magistrados del Consejo Nacional Electoral son nefastos, politiqueros corruptos y que no tenía competencia, que atenta contra la Constitución, y ha llamado a una manifestación del pueblo. Voy hasta donde el pueblo me diga. ¿Cómo reaccionan ustedes desde la oposición frente a esta respuesta del presidente Gustavo Petro a una investigación institucional de su campaña? Bueno, Claudia, primero, es lamentable que el presidente de la República, quien juró el 7 de agosto del 2022 cumplir con la Constitución y la ley, no lo haga. Además, porque es clara la ley 996 del 2005, que el Consejo Nacional Electoral puede realizar auditorías y revisorías sobre el financiamiento de campañas en cualquier momento, incluyendo una investigación posterior
a las campañas así hayan perdido o hayan ganado. Lo segundo es que hay una responsabilidad tanto del gerente como del auditor, el contador, pero también del candidato. En este caso, la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral no es sancionar, es iniciar la investigación. Y si hay una sanción, es una sanción económica que el presidente Gustavo Petro tendría que pagarle al Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes a la campaña presidencial que lo llevó a él ser presidente de la República. Ahora bien, ¿quién podría tener una sanción penal? Pues el doctor Roa, que de llegar a comprobarse que se violaron los topes de campaña, pues obviamente él tendría que responder ante la Fiscalía General de la Nación y en ese momento sí pasaría el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se haga la investigación respectiva contra el presidente de la República. Y finalmente, Claudio, todos los colombianos, incluyendo el presidente de la República, los congresistas, los funcionarios públicos, pues tenemos que responder ante la justicia. Incluso nosotros desde el Partido Centro Democrático hemos solicitado que se investiguen todas las campañas electorales. Lo hicimos en su momento con el ex candidato Oscar Iván Zuluaga, con el presidente Iván Duque, ocurrió con la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. Y cuando el presidente Petro era senador y oposición, él se aplaudía las decisiones de investigar las campañas. Ahora que lo están investigando a él, maltrata y señala al Consejo Nacional Electoral. Es la muestra del poco talante democrático que tiene el presidente Gustavo Petro. Vamos a hacer otra pausa comerciales y ya regresamos con un contrapunteo, la visión del petrismo, la visión de los congresistas que representan el petrismo y que reaccionan también de la misma manera que para muchos ha sido calificada de sobredimensionada ver en una apertura de investigación un golpe de Estado. Vamos a escuchar esos argumentos. Ahora quiero darle la bienvenida a Alfredo Mondragón, congresista de la coalición del Pacto Histórico. Representante Mondragón, bienvenido. ¿Y por qué esta reacción tan, fuerte y para muchos desdimensionada del mandatario frente a una investigación que apenas es una apertura de investigación? Es para saber efectivamente si se violaron esos topes electorales o no, porque los magistrados encontraron que hay unos documentos que no coincidían en las cifras. ¿Por qué convocar como dice el presidente, al pueblo? ¿Por qué tildar de golpe de Estado? ¿Por qué decir que esto va en contra del fuero presidencial cuando es una investigación como se hace en muchas otras ocasiones? Bueno, cuando quieren destruir la democracia, desconocer las instituciones y pisotear al pueblo, pues las respuestas no pueden ser tibias. Aquellos que buscan pisotear no solamente el mandato popular que definió que el presidente Petro es el presidente de los colombianos y las colombianas, sino que quieren burlarse de la Constitución para arrogarse facultades que no tienen y emprender una formulación de pliego de cargos contra el presidente, pues eso no lo permite la Constitución. La Constitución lo que dice es que si hay dudas sobre el manejo de campañas, el Consejo Nacional Electoral y sus magistrados pueden emprender los procesos de investigaciones a la campaña y a los encargados de la campaña, diga usted tesoreros, diga usted gerentes, incluso puede terminar teniendo efectos de sancionatorios sobre los partidos, pero no se lo permite la Constitución que le formulen pliegos o cargos al presidente de la República, porque eso sería y es destrozar la institucionalidad. De tal manera que esto no es un debido proceso que están pidiendo que el presidente Petro respete, es que precisamente los magistrados del Consejo Electoral están desconociendo la institucionalidad y el debido proceso, porque si respetaran el debido proceso entienden que ellos no pueden formularle cargos al presidente de la República, sino que deberían estar revisando las cuentas de la campaña. Así que cuando se quiere destruir la institucionalidad y desconocer la Constitución, no es exagerado ni alarmante que el presidente convoque al poder constituyente, al poder primario que es el pueblo, porque si a las instituciones han sido cooptadas por estas personas que quieren desconocer la institucionalidad, pues es el poder primario el que tiene que retomar entonces el protagonismo.
Pero mire lo coincidente, congresista Mondragón, cada vez que es cuestionado el presidente o que hay una decisión de un organismo autónomo o de una institución distinta en la separación de poderes de la democracia, el presidente Gustavo Petro siempre apela al golpe de Estado y arremete en lo personal en contra de quienes toman las decisiones. Esto se ha vuelto recurrente y la gente también ya sabe que permanentemente esa es la respuesta del mandatario. Ante cualquier cuestionamiento, es un golpe de Estado, sus opositores son mafiosos, si alguien marcha en contra de él, son los que caminan a favor de los criminales. Son incapaces desde el gobierno reconocer que efectivamente también las instituciones pueden tomar decisiones apartadas a sus propios intereses. No, pues fíjate, precisamente lo que estamos diciendo es lo contrario, que se esté respetando las instituciones básicamente por un odio obsesivo de los sectores de poder contra el presidente Petro. No olvide que ustedes, estos sectores de poder, tienen no solamente poder político, tienen poder económico y tienen también poder mediático. Son muchos los medios de comunicación que están atrapados sobre los intereses de sectores de privilegio para precisamente decirle a la población que el presidente Petro es un exagerado con las reacciones, para decirle que es normal que los medios se queden silenciados cuando hay militares invitando a defenestrar al presidente, pero le parece normal o le parece exagerado cuando el presidente responde. Que hay medios de comunicación que le parece normal que unos magistrados del Consejo Electoral se arroguen funciones que no les da la Constitución para tratar de provocar una sanción contra el presidente, pero les parece exagerado que el presidente responda. Así que creo que cada quien responderá con lo que tiene. Yo lo que veo es que para ustedes es exagerado que el presidente responda, para nosotros es la responsabilidad con el pueblo colombiano que no se puede dejar arrodillar. Pues le quiero agradecer mucho a Alfredo Mondragón, congresista de la coalición del Pacto Histórico, la visión desde el punto de vista del petrismo sobre esta investigación que abre el Consejo Nacional Electoral por posible violación a los topes electorales. Muchas gracias, congresista, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí está el resumen del pensamiento del petrismo: intención política, tumbar al presidente, golpe de Estado, los que toman las decisiones no tienen ni la competencia ni la autoridad moral, es decir, es exactamente lo que ha dicho también el presidente. A Juan Fernando Espinal, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, también le quiero agradecer muchísimo. Antes de despedirnos, frente ya a este último punto, es decir, cualquier investigación o cualquier cuestionamiento al presidente Gustavo Petro es alusión a un golpe de Estado, inmediatamente una convocatoria a lo que ellos consideran es el pueblo. Claudia, mire, muchas gracias. Yo estaba escuchando al representante Mondragón. El petrismo no deja de mentir, porque de los 7 magistrados del Consejo Nacional Electoral, solamente el doctor Lorduy y Prada son de oposición. El resto son de los partidos de gobierno que hoy están votando las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Así que no le mientan al país. Realmente esta decisión del Consejo Nacional es una decisión legítima bajo la Constitución y la ley. Y nosotros como congresistas y los colombianos estaremos vigilantes al proceder del Consejo Nacional Electoral. Y también un mensaje para todos los colombianos. Más que nunca tenemos que defender la democracia y la institucionalidad. Tenemos que defender las decisiones de nuestros jueces, de las altas cortes, que lo único que pretenden es proteger la Constitución y el orden democrático de Colombia. El orden democrático que hoy quiere poner en riesgo el presidente Gustavo Petro, porque sin duda alguna él quiere sembrar en Colombia una dictadura y por eso quiere desestabilizar el país. Por eso su negociación con los bandidos del país bajo un marco de la paz total, de la tal paz total que no le está funcionando. Porque los únicos que han salido fortalecidos de la paz total, desafortunadamente, han sido los bandidos en Colombia, Claudia. Así que muchas gracias por esta invitación. A usted, congresista, a todos los que han hecho parte de este programa, a nuestros televidentes, muchísimas gracias. Obviamente los hechos están, la investigación apenas comienza y bueno, hay una cantidad de hechos durante el gobierno de Gustavo Petro, como la corrupción de los carrotanques de La Guajira, elemento sustancial para la vida en La Guajira, que terminaron desviados según las denuncias de los mismos funcionarios del gobierno Petro, para pagarle a los congresistas y de esta manera lograr los apoyos y las votaciones en proyectos de ley del
gobierno, una investigación y uno de los hechos de corrupción más grandes en la historia de Colombia, que aún está por ver si desde la Fiscalía lo resuelven. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web ntn24.com, escriban a nuestras cuentas que aparecen en pantalla. Ha sido un placer, hasta nuestra próxima emisión.